El millonario abrió la puerta del dormitorio y se quedó helado al ver a una niña pequeña con ropas andrajosas abrazando a dos hermanitos recién nacidos que dormían profundamente en la cama. En ese instante, el corazón que una vez estuvo congelado pareció agitarse de nuevo, pero nunca imaginó que la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría para siempre las vidas de los cuatro. Antes de comenzar, por favor, deja un comentario compartiendo tus pensamientos sobre esta historia y dinos qué calificación le darías del 1 al 10. Esperamos que encuentres unos momentos de relajación mientras escuchas estas historias conmovedoras, las emotivas historias de nuestro canal. Y ahora sigamos la historia. La fuerte lluvia caía sobre las calles vacías. Las tenues luces amarillas de las farolas brillaban a través de la espesa cortina de agua, reflejándose sobre la pequeña figura que luchaba por caminar. Emma, una niña de 7 años, con los hombros temblando, abrazaba con fuerza a sus hermanos gemelos de 5 meses. Los tres estaban empapados, con la ropa pegada a la piel y el estómago retorciéndose de hambre. Se mordía el labio hasta hacerlo sangrar. Ah, sus pasos lentos pero decididos. En su cabeza, solo un pensamiento se repetía. Tenemos que irnos, si no, los bebés estarán en peligro. El viento frío le golpeaba la cara. En un instante, los recuerdos volvieron como una vieja cinta de película rota. La imagen de su madre apareció, la mujer de voz cálida, las manos suaves que una vez la sostenían cada noche. Pero esa risa desapareció después de que nacieran los gemelos, cuando su madre se fue para siempre debido a complicaciones. Emma recordaba ese día claramente, sentada en la esquina de la cama, sosteniendo a los recién nacidos mientras su padre permanecía congelado, como un hombre cuya alma había abandonado su cuerpo. Todo cambió en solo unos meses. El padre amable que una vez conoció se convirtió en un alcohólico, luego apostó lo poco que quedaba. Los gritos, el sonido de botellas rompiéndose, sillas estrellándose. Eso quedó grabado profundamente en su joven memoria. Había sido arrestado varias veces y finalmente terminó en prisión por agredir a alguien. Los servicios sociales colocaron a los tres niños con sus tíos. Al principio, Emma esperaba un lugar seguro en el que confiar, pero la realidad fue despiadada. Sus tíos solo los miraban con indiferencia, tratando a los tres niños como una carga a cambio del dinero de apoyo mensual. Cada día reunían amigos, bebiendo y riendo a carcajadas mientras los niños eran descuidados, a veces dejados con hambre, a veces con ropa rota. Emma intentaba cuidar de sus hermanos, pero a menudo era regañada solo por atreverse a pedir más leche. Emma entendió rápidamente. Si se quedaban allí, ella y los gemelos se consumirían. Una noche, mientras la música de la sala de estar retumbaba y el olor a alcohol llenaba el pasillo, Emma decidió llevarse a sus hermanos y marcharse. Los envolvió en una manta vieja y susurró, «Nos vamos, prometo que encontraré un lugar más seguro». Esa noche, bajo la lluvia torrencial, Emma dejó la casa que nunca había considerado un hogar. Sacudió la cabeza, apartando el amargo recuerdo. Las calles americanas por la noche estaban desiertas. La lluvia golpeaba los tejados, las aceras, mezclándose con el cansado sonido de sus pequeños pasos. Su única misión ahora era mantener a los bebés calientes y respirando. Uno de los niños soltó un llanto penetrante, su voz mezclándose con la lluvia en pura desesperación. Emma entró en pánico, tratando de calmarlo. Su propio cuerpo temblaba. «Shh, no llores. Por favor, duerme. Yo cuidaré de ti. Prometo que encontraré un lugar más seguro». Sus pequeñas manos palmeaban la espalda de su hermano, sus labios temblaban. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente refugio. Fue entonces cuando notó que la puerta del garaje de una mansión junto a la carretera estaba ligeramente abierta. Una luz tenue se filtraba desde el interior. Emma se quedó helada. El miedo creció en su pecho. Esta no era su casa, y si la atrapaban, podrían echarla, tal vez incluso enviarla de vuelta con sus tíos. Pero la lluvia helada le cortaba la piel y el sonido de la respiración agitada de su hermano le dolía el corazón. Se agachó, susurrando a los bebés. «Solo por ahora, nos iremos cuando salga el sol». «Duerman, por favor duerman». Emma empujó suavemente la puerta del garaje y se deslizó dentro.
El garaje estaba oscuro, pero la escalera que llevaba a la casa principal brillaba tenuemente. Subió cada escalón, con el pecho oprimido, temiendo que alguien apareciera en cualquier momento. Pero la casa estaba en silencio. Arriba, encontró una habitación grande, una cama con sábanas blancas y mantas gruesas. Para una niña errante, era como un milagro. Acostó a sus hermanos y lentamente les puso la manta encima. Afuera, el sonido de la lluvia se volvió distante. Emma apoyó la cabeza en la cama, con los ojos pesados. Sus labios agrietados murmuraron, como si se calmara a sí misma. No se preocupen, me quedaré aquí. Duerman, los dos. No dejaré que nadie me los quite. Los tres niños se acurrucaron juntos en una habitación extraña que se sentía más cálida que cualquier lugar en el que hubieran estado. Las lágrimas se mezclaron con las gotas de lluvia que aún se aferraban a su cabello mientras Emma susurraba una oración. Mamá, por favor, cuídanos. Afuera, la noche todavía era densa, la lluvia interminable. Pero al menos en esa habitación, Emma y sus hermanos estaban a salvo por una noche más. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas. La habitación estaba en silencio. Emma todavía sostenía a uno de sus hermanos, con los ojos medio cerrados por el agotamiento después de una noche sin dormir. De repente la puerta se abrió de golpe. Unos pasos pesados golpearon el piso de madera. La voz profunda, ronca y autoritaria de un hombre sonó desde la puerta. ¿Qué es esto? La puerta se abrió de golpe y luego se cerró con un clic suave pero decisivo. Unos pasos firmes resonaron en el piso de madera, el ritmo firme y seguro de un hombre acostumbrado a controlarlo todo. Emma se despertó de un salto. Sus brazos se apretaron instintivamente alrededor de sus dos hermanitos que dormían profundamente a su lado. El hombre se detuvo en el umbral. Ante él había una escena que desafiaba toda creencia. En la amplia cama cubierta con sábanas blancas, una niña andrajosa abrazaba a dos recién nacidos, acurrucados como pequeños pájaros arrojados de su nido por una tormenta. Emma levantó la cabeza, sus ojos cansados pero ardiendo con vigilancia. Ese hombre era Thomas Wilson, de 38 años, alto y de hombros anchos, con un rostro aguerrido marcado por líneas duras pero que irradiaba fuerza. Llevaba un traje gris oscuro, acababa de regresar de un viaje de negocios, aún sosteniendo un pesado maletín de cuero repleto de documentos. Un par de gafas de montura fina descansaban ordenadamente sobre su nariz, ocultando en parte la profundidad de unos ojos que siempre llevaban una oscuridad oculta. En el mundo de la ley americana, el nombre Thomas Wilson significaba poder y brillantez. Era un millonario hecho a sí mismo, fundador de un prestigioso bufete de abogados que atraía a los mejores. Un hombre que había ganado innumerables casos, desde corporaciones multimillonarias hasta complejos juicios penales. La gente lo veía como un genio frío, un millonario exitoso, un abogado que no sabía perder. Pero detrás de esa brillantez se escondía una tragedia invisible. Años atrás, el desastre había golpeado sin aviso. Su esposa, la única mujer que amó, y su hija de 5 años habían muerto en un accidente de coche. Iban de camino a su bufete cuando el vehículo maldito derrapó bajo la fuerte lluvia y nunca llegó a su destino. Desde ese día, el corazón de Thomas se partió en dos. Llevaba una culpa que nunca podría sacudirse. Si tan solo no hubiera estado tan ocupado ese día, si tan solo hubiera ido con ellas, tal vez aún estarían vivas. Esa culpa lo carcomía cada día. Detrás del brillo de un abogado millonario, detrás de las victorias y los elogios, solo había un hombre solitario viviendo con un dolor que nunca se desvaneció. Estaba allí de pie, con la respiración contenida. La imagen de estos tres niños extraños de repente abrió el pasado de par en par. Por un momento Thomas creyó ver a su propia hijita, acurrucada, esperando que él llegara a casa, sus ojos iluminándose al sonido de sus pasos familiares. Su corazón se hundió, su garganta se secó, pero la razón rápidamente lo trajo de vuelta al presente. Inhaló, su voz profunda y ronca cortando el silencio, severa pero no dura. ¿Quién los dejó entrar aquí? Emma abrazó al bebé que se había movido en sus brazos. Su joven rostro estaba manchado de lágrimas, pero sus ojos mantenían una firme resolución. Respondió de inmediato, su voz temblorosa pero desafiante. Nos iremos enseguida.
Solo no toques a mis hermanos. Thomas se quedó helado. Estaba acostumbrado a escuchar defensas pulidas, argumentos llenos de lógica, pero nunca había oído a una niña hablarle con tanta certeza inquebrantable. Estudió a la niña delgada, su cabello húmedo y enmarañado, su ropa gastada y rota. Luego se quedó en silencio. En esos ojos vigilantes vislumbró un reflejo de sí mismo hace mucho tiempo. El niño abandonado después de perder a sus padres. Un impulso extraño se agitó dentro de él. Debería haber llamado a seguridad inmediatamente, o al menos a la ama de llaves. Sin embargo, sus pies no se movieron. Solo su corazón se aceleró, latiendo más fuerte de lo habitual. Levantó su teléfono, a punto de marcarle a la ama de llaves, pero se detuvo. Lentamente bajó la mano y murmuró, como dándose una orden a sí mismo. No, deja que hable con ellos. Emma todavía sostenía a su hermano con fuerza. Su mirada nunca se apartaba del extraño. Apretó los labios, luego de repente preguntó, sus palabras cortando como una pequeña hoja en el hueco de su corazón. ¿Tiene hijos? ¿Alguna vez lo han abandonado? La pregunta inesperada dejó a Thomas mudo, se quedó congelado por varios segundos, su mano agarrando el asa del maletín de cuero hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su corazón palpitaba de dolor. La imagen de su hija perdida regresó con una claridad abrasadora. Giró la cabeza ligeramente, pero no respondió de inmediato. Emma continuó. Si alguna vez lo han abandonado, entonces entenderá. Thomas abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, el sonido de una respiración agitada cortó el aire. Uno de los dos bebés en los brazos de Emma convulsionó de repente. Sus ojos se volvieron hacia atrás. Su pequeño cuerpo temblaba violentamente. Emma gritó, su voz cruda de terror. No, no, por favor, no hagas esto. Thomas arrojó el maletín al instante y corrió hacia adelante. Tomó al bebé en sus brazos, sus ojos fijos en el rostro ceniciento del niño. Su respiración se aceleró. Su corazón retumbaba como un tambor. En ese momento no había un abogado frío, ni un millonario poderoso. Solo un hombre temblando mientras sostenía a un niño, el mismo miedo antiguo regresando, el miedo de ver, una vez más, una pequeña vida deslizarse entre sus brazos. Emma rompió a llorar, aferrándose desesperadamente a su manga. «Por favor, no se lleve a mi hermano». La voz de Thomas se quebró, casi suplicante. «Si no lo llevamos ahora mismo, no sobrevivirá». La habitación se volvió pesada con una tensión sofocante. La pesadilla de Emma y el tormento de Thomas colisionaron, encerrándolos a ambos en el umbral de un punto de inflexión del cual no habría retorno. Thomas abrazó al niño con fuerza, luego bajó corriendo las escaleras, sus pasos pesados resonando en el silencioso pasillo. La puerta principal se abrió, dejando entrar el viento nocturno y la lluvia persistente, fría y aguda. No se detuvo, sus brazos sosteniendo cerca el pequeño cuerpo que temblaba violentamente en su agarre. Emma corrió detrás de él en pánico, su voz aguda rompiendo la noche. ¿A dónde lo lleva? Thomas abrió la puerta del coche, colocó al niño en el asiento trasero. Su voz era ronca, urgente pero firme. Confía en mí. Ahora mismo la única forma de mantenerlo con vida es llevarlo al hospital. Emma intentó detenerlo, o sus pequeñas manos agarrando la tela de su abrigo. Lágrimas calientes se mezclaron con la lluvia helada, mientras caían por sus mejillas. No dejaré que se lleve a mi hermano. Thomas se volvió y se encontró con sus ojos aterrorizados. Respiró hondo, puso ambas manos sobre sus hombros y habló como una orden, aunque su tono llevaba un rastro de súplica. ¿Quieres salvarlo o no? Si quieres, sube al coche ahora. Emma se quedó helada por unos segundos, luego apretó a su otro hermanito contra su pecho y subió en silencio al coche. La puerta se cerró de golpe. Thomas giró la llave, el motor rugió. Los neumáticos derraparon ligeramente en la carretera mojada. Luego el coche aceleró hacia la tormenta. El hospital de la ciudad resplandecía con luz fluorescente. El olor acre del desinfectante llenaba el aire. Thomas corrió directamente a la sala de urgencias. Un médico de mediana edad estaba en el mostrador de turno, de constitución delgada, cabello canoso, ojeras oscuras bajo los ojos por los largos turnos. Su bata blanca estaba ligeramente arrugada con algunas manchas de tinta azul en el bolsillo.
Se adelantó tan pronto como vio a Thomas. Soy el doctor Miller. Su voz era firme. ¿Qué le pasa al niño? Thomas jadeaba, hablando rápidamente. Convulsiones, fiebre alta, respiración débil. El doctor Miller asintió bruscamente, volviéndose hacia las dos enfermeras detrás de él. Rápido, traigan una camilla aquí. Fiebre alta y convulsiones. No tenemos un segundo que perder. Dos jóvenes enfermeras se acercaron corriendo. Una levantó al niño sobre la camilla. La otra le colocó una máscara de oxígeno. El sonido de las ruedas de la camilla retumbaba urgentemente por el pasillo. Emma gritó e intentó seguirlos. Tengo que ir con él. Necesito quedarme con él. Una enfermera levantó una mano para bloquearla. Su voz firme. El niño necesita un espacio estéril. No puedes entrar ahora. Emma luchó, sus pequeños puños golpeando el pecho de la enfermera. Tendrá miedo. Me necesita. Thomas intervino. Se agachó, sus manos descansando sobre sus hombros. Sus ojos eran severos, pero su voz era constante, casi calmante. Escúchame, deja que hagan su trabajo. Si interfieres, pondrás a tu hermano en un peligro aún mayor. Confía en mí. Solo los médicos pueden salvarlo ahora. Emma sollozó, sus labios temblaban. Finalmente, se derrumbó en una silla en la sala de espera, abrazando fuertemente a su otro hermano, sus ojos fijos en la puerta cerrada de la sala de urgencias. Thomas se sentó a su lado. Por primera vez en años, su corazón sentía como si fuera a estallar dentro de su pecho. Su respiración era pesada, sus manos temblaban frente a él. Los pasillos iluminados del hospital, el olor a antiséptico, los pasos apresurados, todo era demasiado familiar. Se vio a sí mismo hace años, corriendo por este mismo lugar en medio de una tormenta, en una noche igual de negra, cuando su esposa y su hija fueron llevadas de urgencia a la sala de emergencias. Ese día iban de camino a su bufete, llevando pasteles para celebrar su primera gran victoria en el campo. Pero nunca llegaron. El accidente ocurrió bajo la lluvia, y cuando Thomas llegó, todo lo que quedaba eran dos frías sábanas blancas. Esa sensación regresó ahora, destrozándolo. Se quitó las gafas, sus manos apretando la fina montura como si fuera a romperla en dos. Una sola lágrima caliente cayó sobre el dorso de su mano. Emma se volvió hacia él, sus ojos aún brillando por las lágrimas. ¿Estás? ¿Estás llorando? Thomas se quedó helado, se apartó rápidamente, su voz ahogada. No, es solo que no puedo soportar dejar morir a otro niño. Emma permaneció en silencio por un momento. Acarició suavemente la espalda de su hermanito, como para consolarse a sí misma también. Su voz era suave ahora, ya no aguda, casi un susurro. Tú no eres como los otros adultos. Thomas se puso rígido, no respondió, solo reclinó la cabeza y miró el techo blanco. Esa pequeña frase atravesó la armadura que había construido durante años, golpeando directamente una herida que nunca había sanado. El tiempo pasó lentamente. Finalmente, las puertas de la sala de urgencias se abrieron. El doctor Miller salió, quitándose la mascarilla, la frente húmeda de sudor. Exhaló pesadamente, hablando lentamente. El niño está fuera de peligro inmediato, pero todavía está muy débil. Tendremos que monitorearlo de cerca durante los próximos días. Emma rompió a llorar de alivio, abrazando a su hermano fuertemente. Luego se volvió hacia Thomas. Sus ojos, llenos de lágrimas, se levantaron hacia su rostro, su voz temblorosa pero clara. Tú, realmente no eres como ellos. Thomas se quedó quieto. No supo cómo responder. Solo sintió como si el mundo entero se hubiera quedado en silencio en ese instante. Por el pasillo, el intercomunicador del hospital sonó con otra llamada de emergencia. Pero en ese momento, solo había una niña pequeña que por primera vez eligió creer en un adulto y un hombre que pensó que había cerrado su corazón para siempre, sintiéndolo agitarse una vez más. El coche avanzaba lentamente por el camino de adoquines que conducía a la finca. Después de una larga noche de agotamiento, Emma casi se derrumbó en el asiento, aún abrazando a su frágil hermanito. El bebé jadeaba suavemente, el aliento caliente escapando por sus labios agrietados. A su lado, el otro hermano dormía profundamente, su cabeza apoyada en su hombro, su respiración más constante.
Thomas miró por el espejo retrovisor. Vio los ojos enrojecidos de la niña, sus labios apretados, su pequeña mano temblando pero negándose a soltar su agarre. La escena le pesaba enormemente. A lo largo de los años había presenciado innumerables tragedias en la sala del tribunal, niños abandonados, divorcios amargos, familiares arrastrándose unos a otros a juicio, pero nunca antes se había sentido tan profundamente conmovido. El coche se detuvo en la entrada principal. El portero corrió a abrir la puerta. Thomas salió primero, rodeó el asiento trasero y se acercó para ayudar con el niño. Pero Emma se apartó, sosteniéndolo más fuerte. «Puedo hacerlo yo misma», dijo la niña con voz ronca, sus ojos fijos en él. Thomas no discutió. Simplemente asintió y caminó hacia adelante para abrir la gran puerta principal. La luz entró a raudales, revelando una vasta sala de estar con alfombras gruesas, sofás de cuero relucientes y pinturas ordenadamente colgadas en las paredes. Para Emma, el lugar se sentía extraño e intimidante. Se quedó helada en el umbral, sus pies reacios a entrar. Thomas se volvió y vio su duda. Habló suavemente, sin presionarla. «Puedes sentarte donde quieras, mientras te sientas cómoda». Emma entró lentamente, sentándose en el borde del sofá, aún abrazando fuertemente a su hermano. El frágil niño gimió y Emma se apresuró a ajustar la tela que lo envolvía. Thomas colocó una bolsa de papel sobre la mesa. Dentro había una botella de leche y un poco de pan que había comprado en el camino. Sacó la leche y se la ofreció a Emma. «Deberías darle un poco. Necesita fuerza para recuperarse». Emma miró la botella, luego a él. Sus ojos brillaban con sospecha. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. «¿Qué quiere de nosotros?» Thomas se quedó helado. Se sentó en el sofá opuesto, se quitó las gafas, las puso sobre la mesa y habló con voz baja y constante. «No quiero nada, solo quiero que los tres estén a salvo». Emma negó con la cabeza, abrazando a su hermano aún más fuerte. «Nadie da nada gratis, eso es lo que mi mamá siempre decía. Los adultos siempre quieren algo a cambio». Thomas guardó silencio durante un largo rato. Sus palabras golpearon un rincón oculto de su corazón, el lugar donde los recuerdos de su esposa e hija aún lo atormentaban. Dejó escapar un suspiro tranquilo. «Tal vez tu madre tenía razón en muchos casos, pero esta vez no es así». Emma bajó la cabeza, sus pequeñas manos agarradas con fuerza. No respondió. Solo levantó en silencio la botella para alimentar a su hermano. Llamaron a la puerta. Una mujer entró alta, de rostro brillante, su cabello negro ordenadamente atado. Su traje de negocios le daba un aspecto pulido y profesional. Thomas la presentó. «Ella es Anna Parker y Ashley Parker, subdirectora de mi bufete de abogados». Anna sonrió gentilmente a Emma, su mirada suave. «Hola, los niños son tan dulces, pero Thomas, necesitas notificar a los servicios sociales de inmediato. Es un procedimiento obligatorio». El rostro de Emma palideció. Se puso de pie de un salto, abrazando a sus hermanos y gritó en pánico. «No, nos separarán. No voy a ninguna parte. No puedes llamarlos». Ana quedó atónita por el estallido. Se volvió hacia Thomas a punto de hablar, pero él levantó la mano para pedir silencio. Se acercó, se arrodilló a la altura de los ojos de Emma y habló con calidez, pero con firmeza. «Escúchame, no dejaré que nadie los separe. ¿Puedes confiar en mí?» Emma tembló, las lágrimas corrían por sus mejillas. Después de una pausa, asintió ligeramente, medio creyendo pero aún con miedo. Ana observó la escena, su expresión incierta. Bajó la voz. «Tomás, te estás complicando las cosas». Él se volvió, su voz decisiva. «Sé exactamente lo que estoy haciendo». Al mediodía, Thomas intentó preparar la leche él mismo. Torpemente manejó la lata, vertí la agua y agitó la botella, pero cuando la probó, la tapa salió volando y la leche le salpicó la camisa. Emma estaba en la puerta y no pudo contener una risita. Era la primera vez que se reía desde que lo conoció. Thomas la miró, ligeramente sorprendido, luego permitió una leve sonrisa. Se encogió de hombros. «Parece que no soy muy bueno en esto». Emma abrazó a su hermano, sonriendo mientras murmuraba para sí misma, «Realmente eres torpe». En ese momento, la pesada atmósfera se alivió un poco.
Más tarde esa tarde, Thomas estaba ocupado con llamadas de negocios. Emma se sentó en silencio en un rincón, meciendo a sus hermanos para dormirlos. Anna permaneció en la sala de estar, lanzando ocasionalmente miradas pensativas en su dirección. De repente, la puerta principal se abrió. El portero trajo un sobre marrón y lo colocó sobre la mesa. Señor Wilson, una carta de los servicios sociales. Thomas la recogió. El sello rojo en la esquina hizo que su corazón se hundiera. Rompió el borde y sus ojos recorrieron la primera línea. Citación. Solicitud de investigación sobre 3 menores. Emma vio el sobre con terror helado. Apretó sus pequeños puños, apretando a sus hermanos contra ella, sus ojos muy abiertos como si mirara a un fantasma. El aire en la habitación se volvió denso de inmediato. Thomas agarró el borde del papel, sus ojos se oscurecieron. Entendió que la verdadera batalla acababa de comenzar. La citación de los servicios sociales había llegado, señalando la tormenta que se avecinaba. El portero acababa de irse. La pesada puerta se cerró, dejando tras de sí un silencio sofocante. Thomas colocó el sobre en el escritorio de su estudio. No lo abrió de inmediato, sino que se sentó en silencio, sus dedos golpeando ligeramente el papel sellado, como si pesara cada latido. Emma estaba fuera de la puerta, medio queriendo entrar, medio demasiado asustada para moverse. Temía que si escuchaba una mala noticia más, los 3 hermanos serían llevados inmediatamente. Él levantó la vista, sus ojos encontrándose con su pequeña figura. Thomas le hizo un gesto suave con la mano. «Ven aquí, Emma». La niña entró tímidamente, sosteniendo a su hermanito dormido fuertemente en sus brazos. Thomas apartó el sobre y se inclinó a la altura de sus ojos. «No tiembles más, no tienes que mentirle a nadie. Solo di la verdad». Emma apretó los labios, pero antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Una mujer de unos 40 años entró, ligeramente robusta, su corto cabello rubio ordenadamente rizado, un par de gafas redondas sobre su nariz. Llevaba una carpeta gruesa, su voz calmada pero aguda. «Soy Mary Collins de los servicios sociales. Vine a verificar el estado de los 3 niños». Thomas se levantó, le estrechó la mano educadamente y la invitó a sentarse. Emma se retrajo contra la esquina del sofá, abrazando a sus hermanos con más fuerza. Sus ojos fijos en la placa de identificación prendida en el pecho de la mujer. Hombre, Tania, estoy seguro. Como si esa fuera la cosa que estaba a punto de arrebatarle todo lo que le quedaba. Mary abrió el archivo y miró a Emma. «Tu nombre es Emma, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes?» 7. La voz de Emma era tan débil que apenas se oía. «Bien, ahora dime, ¿quieres volver a vivir con tu padre?» La habitación cayó en un silencio sofocante. Emma levantó la cabeza, sus ojos brillando de lágrimas, su voz temblorosa pero firme. «Él nunca quiso que viviéramos». Mary titubeó, su pluma se detuvo a mitad de la página. Miró a la frágil niña, su mirada momentáneamente conmovida. Thomas estaba a su lado, su pecho oprimido como si estuviera atrapado en un tornillo. Esas palabras perforaron no solo el pasado de Emma, sino que también abrieron una herida propia que nunca había sanado. No pudo evitar recordar aquella fatídica noche lluviosa, corriendo al hospital solo para encontrar a su esposa e hija cubiertas con sábanas blancas. Esa inaguantable sensación de pérdida, ahora la veía reflejada en los ojos de una niña extraña. Mary cerró el archivo y asintió levemente. «Seguiremos monitoreando, pero por ahora, los niños se quedarán aquí». Emma exhaló con alivio, pero sus manos aún se aferraban a la camisa de su hermano. Thomas colocó suavemente su mano sobre su hombro, agarrándolo firmemente como para tranquilizarla. Unos días después, Thomas decidió llevar a Emma a la escuela primaria cercana. En la puerta, ella se detuvo, sus ojos vagando nerviosamente sobre los niños que reían y corrían en el patio. «Estarás bien». Thomas se agachó y habló lentamente. «Si algo pasa, solo recuerda, al final del día, siempre estaré aquí para recogerte». Emma asintió y cruzó la puerta. Los niños susurraban entre ellos. «¿Quién es esa? Parece nueva. Nunca la había visto». Emma bajó la cabeza, aferrándose a su cuaderno como a un salvavidas. Entonces, una niña de cabello castaño con coletas se acercó y le extendió la mano.
¿Quieres jugar conmigo? Emma levantó la vista, dudando. Los ojos de la otra niña brillaban con sinceridad. Después de un momento, Emma asintió suavemente. Desde fuera de la puerta, Thomas observaba a distancia, con los brazos cruzados, sus ojos siguiéndola. Cuando vio a Emma corriendo con el grupo de niños, las comisuras de sus labios se levantaron en una rara y suave sonrisa, como un frágil rayo de sol irrumpiendo en su alma. Esa tarde, Emma regresó a casa. Tartamudeó emocionada sobre sus lecciones, sobre la niña pequeña que la había tomado de la mano y la había llevado a clase. Thomas escuchaba, solo asintiendo ligeramente, pero por dentro sintió una calidez inusual. Podía ver a Emma desprendiéndose lentamente de su caparazón endurecido, revelando la inocencia infantil que debería haber vivido hace mucho tiempo. Mientras Emma estaba ocupada meciendo a sus hermanitos para dormir, Thomas estaba de pie en silencio en el umbral. Recordó a su propia hijita, una vez sentada así, acunando a su muñeca, cantándole con palabras torpes. Esa imagen ahora era solo un recuerdo, pero en presencia de Emma, sentía una oportunidad para sanarse a sí mismo. Cayó la noche. El brillo dorado de la mansión se derramaba vivamente sobre el patio empapado de lluvia. Fuera de la puerta, una figura acechaba detrás de los árboles. Un hombre barbudo, desaliñado. Sus ojos hundidos brillaban con una luz peligrosa. Encendió un cigarrillo, el humo mezclándose con la noche. Su mirada atravesó los barrotes de hierro, fijándose en la ventana del segundo piso donde Emma acababa de cerrar la cortina. La comisura de su boca se torció en una leve sonrisa, a la vez siniestra y rota. Su voz ronca susurró, apenas lo suficientemente alto para que el viento lo llevara. Hija, por fin te encontré. Esa tarde, la mansión estaba en silencio. Thomas leía documentos en el estudio cuando sonó el timbre, urgente y pesado, a diferencia de cualquier visitante que normalmente llegaba aquí. Antes de que el portero pudiera preguntar, una voz masculina y ronca retumbó dentro, cargada de ira. ¡Apártate! Estoy aquí para llevarme a mi hija. Thomas se quedó helado. Dobló los archivos, los dejó a un lado, luego se levantó. Sus pasos resonaron en el piso de madera, lentos pero firmes. Emma estaba sentada en la sala de estar, sosteniendo a sus dos hermanos menores sobre la alfombra. En el momento en que escuchó esa voz, se sobresaltó, sus ojos se abrieron de par en par, su rostro se puso pálido. Inmediatamente acercó a sus hermanos y lentamente retrocedió, escondiéndose detrás de Thomas mientras él aparecía en la puerta. La puerta principal se abrió. El portero se hizo a un lado, dando paso a un hombre que entró. Era alto y demacrado, sin afeitar, su ropa arrugada, sus ojos inyectados en sangre. Su aliento apestaba a alcohol y cigarrillos, sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era dura y rígida. Hija, finalmente te encontré. Emma tembló, un susurro desesperado escapó de sus labios. Papá. A su lado había una pareja de mediana edad. El hombre tenía una barriga prominente, una cara enrojecida y una camisa arrugada. La mujer a su lado llevaba un maquillaje pesado, un labial rojo chillón y se comportaba con aires exagerados. Eran los tíos de Emma, las mismas personas que una vez tomaron dinero del gobierno pero abandonaron a los tres niños. Ahora aparecían con rostros diferentes, fingiendo ser los que realmente los habían amado todo el tiempo. Emma apretó aún más a sus hermanos. Su voz salió más firme esta vez, aunque todavía temblorosa. No voy a ninguna parte. Thomas dio un paso adelante, colocándose directamente entre Emma y el hombre. Sus ojos eran agudos, su voz profunda resonaba con claridad. ¿Dónde estabas cuando tu hija tenía que llevar a dos recién nacidos a través de la lluvia, hambrienta y temblando? La frente de Mark se frunció. Sus labios se torcieron en una sonrisa burlona mientras agitaba la mano con desdén. Eso fue el pasado. Cometí errores, pero ahora las cosas son diferentes. Son mi sangre. Tengo derecho a llevármelos. Thomas no se movió. Clavó la mirada en el hombre, cada palabra que pronunciaba aterrizando como el golpe de un martillo. Derecho. Los abandonaste, los golpeaste, los dejaste marchitarse entre la vida y la muerte. No te atrevas a decir esa palabra delante de mí. La tía intervino rápidamente.
su voz melosa como si vertiese miel. Señor Thomas, quizás haya habido un malentendido. Siempre hemos cuidado de los niños. Si vayamos fue solo por las dificultades. Ante esas palabras, Emma rompió a llorar, sus ojos ardiendo de furia. Abrazó a su hermanito y gritó, «Aléjense. Todo lo que hicieron fue beber, pelear y dejarnos solos. Dejen de mentir». El rostro del tío enrojeció. Intentó mantener una apariencia de civilidad, pero su tono delataba su amargura. ¡Qué niña irrespetuosa! Alguien debe haberle llenado la cabeza de mentiras. Thomas respiró profundamente, sus ojos brillando con ira contenida. Se movió ligeramente, extendiendo un brazo para bloquear el avance de Mark. Su voz se volvió fría, lo suficiente como para hacer temblar toda la habitación. Si quieren luchar por la custodia, nos veremos en el tribunal. Y recuerden esto, no soy un hombre que pierde fácilmente. La habitación cayó en silencio, roto solo por la respiración agitada de Emma y los latidos del corazón de Thomas. Mark entrecerró los ojos, mirando fijamente a Thomas durante un largo momento, luego de repente estalló en una risa aguda y escalofriante. ¿Tribunal, eh? Bien, pero no olvides que la ley no siempre está del lado de los ricos. Me aseguraré de que te arrepientas de esto. Retrocedió hacia la puerta con la tía y el tío arrastrando los pies nerviosamente detrás. Justo antes de que la puerta se cerrara, Mark giró la cabeza, lanzando una mirada fría con una amenaza final. «Pagarás por esto, Thomas, te lo juro». La puerta se cerró de golpe. El silencio cubrió la mansión. Emma se derrumbó en el suelo, abrazando a sus hermanos con fuerza, las lágrimas corriendo por su rostro. Todo su cuerpo temblaba como si acabara de escapar de una pesadilla viviente. Thomas se quedó allí, con los puños apretados tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Miró la puerta cerrada, reflejando la tormenta que se estaba formando dentro de él. Un voto surgió en silencio. Esta vez, nunca permitiría que otro niño le fuera robado de sus brazos. Mark se había ido, pero su pesada amenaza permanecía. Un presagio de la batalla legal y emocional que pronto estallaría. Temprano en la mañana, el juzgado de la ciudad estaba abarrotado. Los reporteros se reunieron afuera, las cámaras destellando sin parar. Las filas de bancos en el interior estaban llenas de espectadores curiosos, todos zumbando sobre el caso de custodia de 3 niños. Un coche negro se detuvo en los escalones. Thomas salió primero, ajustándose la chaqueta del traje. Emma estaba sentada en el asiento trasero, sus manos temblaban mientras abrazaba a su hermanito, sus ojos preocupados fijos en la multitud. Thomas rodeó el coche para abrir la puerta y le extendió la mano. «No tienes que tener miedo, entraremos juntos». Emma llevaba un sencillo vestido blanco, su cabello ordenadamente recogido. Dudó por unos segundos, luego puso su pequeña mano en la de él. Los dos caminaron a través de la multitud. Los obturadores de las cámaras hicieron clic y los reporteros lanzaron preguntas urgentes. «Señor Wilson, ¿estás seguro de que ganará este caso?» «Emma, ¿quieres vivir con tu padre biológico?» Thomas protegió a Emma con la mitad de su cuerpo, su fría mirada recorriendo a los reporteros. Luego la guió a través de las pesadas puertas de madera. Dentro de la sala del tribunal, la luz de las altas ventanas se derramaba. A la izquierda estaban Thomas y su equipo de abogados. Anna Parker, subdirectora del bufete, había preparado una gruesa pila de archivos, cada sección cuidadosamente etiquetada con marcadores de colores. Se sentó erguida, con la mirada fija en los oponentes del otro lado del pasillo. Frente a ellos estaba el padre biológico de Emma, Mark Evans. Llevaba un traje viejo que había sido cepillado y planchado, su cabello más ordenado de lo habitual. Junto a él estaban los tíos, vestidos adecuadamente para el día, mostrando una apariencia piadosa. La tía ya no llevaba su labial rojo chillón, reemplazándolo con un sencillo vestido azul y un rostro que fingía preocupación. El tío agarraba un fajo de papeles, limpiándose constantemente el sudor de la frente. El abogado de Mark era un hombre de unos 50 años, delgado, con cabello canoso y gafas con montura dorada. Su nombre era Robert Hayes, una figura familiar en los círculos legales. Era conocido por remodelar la imagen de un cliente,
hábil para convertir a los malhechores en pobres almas perdidas que merecían compasión. El juez golpeó el mallete. Se abre la sesión. Estamos aquí para deliberar sobre la custodia de 3 menores. El abogado Robert se levantó, su voz solemne. Su señoría, mi cliente, el señor Mark Evans, efectivamente perdió el rumbo en el pasado, pero siempre ha amado a su hija y a los gemelos. Desde que cumplió su sentencia, ha resuelto reconstruir su vida. Pedimos respetuosamente a este tribunal que le conceda sus derechos como padre para que pueda compensar los años perdidos. Mark inclinó la cabeza, sus hombros temblaban. Una lágrima se deslizó por su mejilla y rápidamente la secó con un pañuelo. La galería se agitó, suspiros de simpatía resonando en la sala. Los tíos asintieron débilmente, como para afirmar que siempre habían sido guardianes cariñosos. Thomas se levantó, su expresión severa, su voz sonando clara. Amor, amor que dejó a una niña de 7 años llevando a sus hermanos recién nacidos a través de una noche tormentosa, buscando refugio. Amor que la encerró dentro de una casa que apestaba a alcohol, ignorando sus llantos. Su señoría, eso no es amor, eso es abandono. Sus palabras cortaron como una hoja, rasgando la cortina de mentiras. La sala del tribunal cayó en silencio. El juez asintió, luego habló. Llamen a Emma Evans, la hija mayor del acusado, al estrado. Emma, temblando, se levantó de su asiento. Thomas le tomó suavemente la mano y susurró, solo di la verdad, nadie puede obligarte. Ella asintió levemente y caminó hacia el estrado de madera. Sus ojos grandes miraron a la abarrotada sala del tribunal, su respiración se aceleró, pero se mordió el labio, tratando de mantener la calma. El juez dijo, Emma, cuéntanos qué pasó. La sala se quedó en silencio. Emma tragó saliva. Su voz era suave pero clara con cada palabra. Recuerdo los días con mis tíos. Todos los días me gritaban. Solo quería pedir un poco más de leche para mis hermanitos porque lloraban de hambre, pero me ignoraban. Actuaban como si no oyeran. Lo peor fue la noche en que mi hermanito tuvo fiebre alta. Su cuerpo ardía mientras mis tíos tenían una fiesta de borrachos en la casa. Supliqué por dinero para comprar medicinas, pero en lugar de ayudarme, me dieron una bofetada. Todavía recuerdo esa mano, duele mucho, pero lo que más me asustó fue que mi hermano podía morir. Esa noche no tuve otra opción. Tuve que sacar a ambos bebés a la lluvia. Si no lo hubiera hecho, mis hermanos no estarían vivos hoy. Un pesado silencio cayó sobre la sala. Algunos reporteros inclinaron la cabeza. Uno se secó las lágrimas. Una mujer en la fila de atrás se cubrió la boca, sus ojos rojos y húmedos. El abogado Robert se puso de pie con dificultad para objetar. La niña puede estar exagerando debido a la inestabilidad psicológica. Pero en ese momento Emma levantó la cabeza, sus ojos brillando de lágrimas. No estoy imaginando. Lo viví. Recuerdo cada segundo. Mi padre nunca quiso que viviéramos. Sus palabras resonaron, firmes e inquebrantables, y toda la sala del tribunal se quedó helada. Thomas miró a Emma, su corazón se retorció. En ese momento, vio la imagen de su propia hija de hace años, una vez de pie ante un mundo que nunca escuchaba las voces de los niños. La cámara permaneció en un largo silencio. El juez hizo una señal a Emma para que regresara a su asiento. Temblando, bajó y Thomas se acercó para ayudarla a volver a la silla. Justo entonces, Mark se levantó de repente. Se tambaleó hacia adelante unos pasos, luego cayó de rodillas en medio de la sala del tribunal, las lágrimas corriendo por su rostro. Su voz se rompió en un grito ronco. Hija mía, perdóname, sé que me equivoqué, cambiaré, empezaré de nuevo, te suplico una oportunidad. Emma se quedó helada, sus ojos muy abiertos, las lágrimas rodando por sus mejillas. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia ella. El aire era denso, cada alma esperando ansiosamente la respuesta de la niña. Thomas apretó los puños, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que este momento podía cambiarlo todo. El sonido del mallete se desvaneció y el juez anunció un receso de 15 minutos. La sala del tribunal se llenó de conmoción. Los reporteros salieron corriendo al pasillo para hacer llamadas, intercambiando susurros. Las filas de atrás permanecieron en silencio.
algunas personas secándose discretamente las lágrimas después de escuchar el testimonio de Emma. Thomas salió rápidamente. Su rostro estaba tenso, su mandíbula apretada, sus ojos ardiendo de furia. No habló con nadie, solo caminó directamente por el largo pasillo pavimentado con piedra fría. Anna Parker, la subdirectora del bufete, lo siguió de cerca, abrazando los gruesos archivos del caso contra su pecho. Cada paso de sus tacones altos resonaba agudamente en el suelo, tan frío y preciso como el latido del corazón de todo el juicio. Thomas se detuvo en la esquina del pasillo y se volvió para enfrentar a Anna. Su voz bajó, pero cada palabra cayó pesada como una piedra. Los meteré en prisión. No solo perderán la custodia, sino que pagarán por lo que le hicieron a Emma y a los dos pequeños. Tengo suficientes pruebas. No dejaré que se levanten nunca más. Ana asintió, su mano descansando sobre la gruesa pila de papeles. Tenemos los informes médicos, los testimonios de los vecinos e incluso los archivos de bienestar que malversaron. Si estás de acuerdo, presentaré todo. Thomas apretó los puños, sus ojos rojos. En su mente la imagen se repetía. Emma suplicando leche para su hermano, siendo ignorada, y peor aún siendo abofeteada cuando pidió dinero para medicinas. Ese pensamiento hizo que su ira creciera como un fuego que amenazaba con quemarlo todo. Casi susurró, pero su voz temblaba de furia. Le robaron su infancia. Los destruiré con la misma ley que tengo en mis manos. En ese momento, una pequeña mano temblorosa agarró el bajo de su chaqueta. Thomas se quedó helado. Miró hacia abajo. Emma estaba de pie a su lado, sosteniendo a su hermanito fuertemente en sus brazos. Sus ojos claros, llenos de lágrimas, lo miraban directamente sin pestañear. No necesitas vengarte por mí. Thomas quedó atónito. Se arrodilló a la altura de sus ojos, luchando por encontrar las palabras. Emma no entiende. No entiendes. Perdonarlos solo les permitirá seguir haciendo daño a otros. La justicia tiene que ser servida. La niña negó con la cabeza, su voz temblorosa pero cada palabra distinta. No quiero más odio, no quiero crecer con un corazón lleno de amargura. Por favor, no hagas esto por mí. No conviertas mi infancia en una cadena de venganza. Thomas se ahogó, miró directamente a esos sus ojos pequeños pero determinados. En ese instante, vio la imagen de su hija fallecida pasar ante él, la misma mirada que ella le había dado una vez, la mirada de un corazón aún puro, intacto por el odio. Exhaló fuertemente, su mano temblaba. Pero Emma, destruyeron tu infancia, merecen pagar. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras Emma agarraba su mano con fuerza, sacudiendo la cabeza con fiereza. Entonces, déjame conservar lo que queda de mi infancia. Perdonándolos, no puedo cambiar el pasado, pero puedo elegir el camino a seguir. Quiero avanzar con perdón, no con odio. Sus palabras atravesaron el corazón de Thomas como una hoja. Respiró profundamente y se apartó, ocultando la súbita lágrima que se acumulaba en su ojo. Ana se quedó helada, todo su cuerpo inmóvil. Por primera vez en su carrera como abogada, escuchó a un niño decir palabras así, palabras que tenían más peso que cualquier archivo de caso. El altavoz sonó, llamando a todos de vuelta a la sala del tribunal. Joy, aire dentro se espesó con tensión. Todos los ojos esperaban el veredicto final. En el alto estrado, el juez Hamilton se sentó erguido. Pasados los 60, su cabello plateado, pero sus ojos agudos. Hamilton era conocido por su integridad. Un hombre que había manejado muchos casos difíciles a lo largo de su vida, rara vez revelando emociones. Sin embargo, en ese momento, la forma en que miraba a Emma se suavizó. Ajustándose ligeramente las gafas, garabateó unas líneas más en el registro. Los reporteros levantaron sus cámaras, tomando notas furiosamente. Los titulares de mañana ya se estaban formando en sus mentes. Una niña pequeña pide misericordia para su padre, a pesar de ser abandonada y maltratada. Thomas se sentó, su mano temblaba, su corazón aún rugía con conflicto, pero cada vez que miraba a Emma, su ira se aplacaba. Ella estaba sentada en silencio, acunando a su hermanito, sus ojos llenos de lágrimas pero firmes con resolución. El juez golpeó su mallete, su voz llenando la sala del tribunal.
Después de considerar todos los testimonios, pruebas y factores relevantes, el tribunal dicta lo siguiente. La sala cayó en silencio. Hamilton miró a Emma, luego a Thomas. Su voz era lenta y firme. La tutela y custodia de los 3 niños será otorgada al señor Thomas Wilson. La sala del tribunal estalló. Los reporteros corrieron hacia las puertas, haciendo llamadas, golpeando sus teclados. La gente susurraba, las miradas se volvían hacia Thomas y Emma. Emma rompió a llorar, sollozando mientras abrazaba fuertemente a sus 2 hermanos. Luego levantó el rostro hacia Tomás. Su voz se quebró, pero fue clara, susurrada como un voto. Tenemos un hogar ahora. Tomás cerró los ojos, soltando un pesado aliento. Su corazón se agitó de nuevo. Un sentimiento que pensó que había sido enterrado para siempre desde el día en que perdió a su esposa e hija. En ese momento, se dio cuenta de que la justicia no era solo sobre el castigo, sino sobre dar a estos niños la oportunidad de empezar de nuevo bajo un verdadero hogar. A la mañana siguiente, mientras el fallo del tribunal todavía estaba impreso en letras grandes en los periódicos, la mansión de Thomas tenía una atmósfera completamente diferente. Ya no había tensión, ni charlas frías de abogados o trabajadores sociales. En su lugar, el aire estaba lleno de las risas balbuceantes de 2 niños pequeños. Emma estaba sentada en la alfombra de la sala, aplaudiendo al ritmo, haciendo reír al más pequeño. El otro gemelo gateaba inestablemente, agarrándose al borde del sofá para mantener el equilibrio. Ella sonrió, su rostro más rosado que antes. Su cabello todavía estaba desordenado, pero sus ojos brillaban más, ya no nublados por el pánico que habían llevado el primer día que Thomas la conoció. Thomas observaba a distancia, apoyando la mano en la barandilla. Aún llevaba su camisa impecable y la corbata ordenadamente ajustada, pero en sus ojos ahora el trabajo y la reputación parecían desvanecerse en el fondo. Lo que agitaba su corazón, en cambio, era esta simple escena. Niños encontrando alegría bajo este techo. El tiempo pasó y un nuevo ritmo de vida tomó forma gradualmente. Emma iba a la escuela regularmente. Cada mañana llevada por el chofer y recogida de nuevo por la tarde. Al principio era tímida y retraída, pero poco a poco comenzó a charlar con algunos compañeros de clase. Los 2 niños eran cuidados tiernamente por Helen Carter, creciendo más fuertes cada día y sonriendo cada vez más. Una tarde, Thomas inesperadamente llamó a Emma al patio trasero. Sobre el césped, ya había colocado una pequeña bicicleta azul. La pintura de sus ruedas todavía estaba fresca, con olor a nuevo. Los ojos de Emma se abrieron de par en par mientras se quedaba helada. ¿Esto es para mí? Su voz vaciló. Thomas asintió, una suave calidez en sus ojos. Sí, es hora de que aprendas a montar. Quiero que sepas lo que se siente la libertad. Emma puso suavemente la mano en el asiento, sus ojos brillando. Nunca he tenido una bicicleta propia. Thomas sostuvo la parte trasera de la bicicleta, guiándola paso a paso. La bicicleta se tambaleaba. Emma se esforzaba mientras pedaleaba. El sudor perlaba en su frente. Después de solo unas pocas vueltas, la bicicleta se inclinó y ambos cayeron sobre el césped. Él corrió a ayudarla, pero tropezó con la raíz de un árbol y los 2 cayeron juntos. Emma estalló en una risa pura y clara. «Papá, eres tan torpe». Thomas se quedó helado con la respiración contenida. ¿Qué acababa de oír? La palabra papá había sonado tan distinta. Emma también se sobresaltó. Sus mejillas se enrojecieron mientras tartamudeaba. «Yo no quería». Pero Thomas solo apoyó la mano en su cabello, su voz temblorosa pero llena de calidez. «No, lo dijiste bien». Desde ese momento, sus palabras cambiaron. Señor se convirtió en papá. Nina se convirtió en hija. El hilo invisible entre ellos se había convertido en un vínculo real. Esa noche, toda la familia se reunió alrededor de la larga mesa del comedor. Los 2 niños pequeños estaban sentados en sus sillitas, comiendo y aplaudiendo de deleite. Helen Carter sirvió humeantes tazones de sopa con pan dorado al lado. Emma se sentó junto a Thomas, rompiendo cuidadosamente el pan en pequeños trozos para los bebés. Durante la cena, Thomas compartió de repente,
Cuando era joven tenía que caminar a la escuela con zapatos gastados. En invierno la nieve se filtraba y me congelaba los pies, pero aún así caminaba kilómetros solo para llegar a clase. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. Su voz un susurro. ¿De verdad? Nunca pensé que lo hubieras pasado tan mal. Él asintió, sonriendo levemente. Nadie elige. Dije, ¿dónde nace? Pero esos días me enseñan y me enseñaron a seguir intentando. Gracias a ellos, puedo estar aquí hoy. Emma permaneció en silencio, sus ojos iluminándose. Quizás por primera vez, entendió más sobre el hombre que tenía delante. No solo un millonario, no solo un abogado de renombre, sino un ser humano que había caminado a través del sufrimiento. En otra tarde, Anna Parker vino de visita. Llevaba un sencillo vestido de oficina y una caja de pasteles en sus brazos. En el momento en que entró, los dos niños pequeños aplaudieron y Emma corrió a recibirla. Thomas la saludó, su voz más gentil de lo habitual. Gracias por venir, Anne. Ahora hay mucho más ruido por aquí que antes. Emma miró a Anna y de repente estalló en risas. Eres tía Ana, ¿verdad? Porque ya tengo un papá, así que ahora necesito una tía. Ana se sonrojó ligeramente, luego se rió también. Thomas observó la escena, sacudiendo la cabeza suavemente, pero sus ojos rebosaban de alegría. Tarde en la noche, cuando todos se habían ido a dormir, Thomas se sentó solo en la sala de estar. Sacó viejos marcos de fotos de un cajón, fotos de su esposa e hija de hace años. Su mirada se hundió con pesadez, pero esta vez no las guardó. En su lugar, las colgó ordenadamente de nuevo en la pared. Junto a ellas colocó un nuevo marco con una foto tomada junto a Emma y los dos niños. Contempló en silencio los dos conjuntos de fotos, lado a lado. Las lágrimas se deslizaron por su rostro, pero ya no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de paz. Como si el pasado y el presente finalmente hubieran encontrado su lugar. Uno al lado del otro. A la mañana siguiente, un titular apareció en los principales periódicos. Mark Evans arrestado por pelea en un bar y agredir a clientes. Con sus antecedentes, es poco probable que esta vez escape a una larga sentencia de prisión. Emma sostenía el periódico en sus manos, sentada en silencio en el jardín. Los dos niños pequeños gateaban a su alrededor, balbuceando y piando. Ella miraba las letras en negrita, sus ojos brillando. Thomas salió, a punto de hablar, pero Emma susurró primero, su voz clara y tranquila. Ya no estoy enfadada, solo siento lástima por él. Thomas se quedó helado, se sentó junto a Emma, agarrando su pequeña mano con fuerza. Un profundo sentido de admiración creció dentro de él. Esta niña de 7 años había soportado tanto, y sin embargo elegía el perdón sobre el odio. Se dio cuenta de que fue Emma quien le había enseñado lo que realmente significaba la verdadera justicia. El alegre sonido de los tambores de la escuela resonó, seguido de ondas de aplausos. El patio de la escuela se veía completamente diferente hoy. Filas de banderas de colores colgaban alto, cintas rojas se extendían a lo largo del sendero y cada asiento en el gran auditorio estaba ocupado. La atmósfera ansiosa parecía extenderse incluso a los árboles y la hierba. Un coche negro brillante se detuvo justo en la puerta. Thomas salió primero, vistiendo un traje azul oscuro, sosteniendo su familiar maletín de cuero. Dio la vuelta al otro lado y abrió la puerta. Emma apareció, con un sencillo vestido blanco, el cabello ordenadamente atado, sus ojos brillando de emoción y nerviosismo. Los gemelos eran llevados por Helen Carter, justo detrás mientras Ana caminaba a su lado con una suave sonrisa en los labios. ¿Lista, Emma? Thomas se agachó y preguntó suavemente. La niña tragó saliva, sus pequeñas manos se retorcían. Lo intentaré. Él asintió gentilmente, su cálida mano descansando sobre su hombro. Ese simple gesto fue suficiente para calmar los nervios de Emma. El auditorio estaba abarrotado. Sobre el escenario, una pancarta roja mostraba las palabras. Ceremonia de graduación de la escuela primaria. Año académico. Una fila de micrófonos estaba instalada y las luces brillantes apuntaban directamente hacia abajo. Emma estaba sentada en la fila reservada para los estudiantes graduados. Miró a su alrededor,
viendo a sus amigos reír, charlar, arreglarse la ropa. Su corazón latía rápidamente. Aunque había practicado en casa muchas veces, sus piernas todavía temblaban. Desde la primera fila, Thomas la miraba, sus ojos llenos de aliento. Ana estaba sentada a su lado, inclinándose ligeramente y susurrando. Mírala, ha crecido tan rápido. Los gemelos fueron colocados en sus propios asientos pequeños. Al principio estaban sentados en silencio, pero pronto uno comenzó a retorcerse, se escabulló y caminó inestablemente por el pasillo, mientras el otro aplaudía y reía a carcajadas. El público estalló en risas, algunos volviéndose a mirarlos con sonrisas afectuosas. Thomas solo pudo sacudir la cabeza, aunque las comisuras de sus labios se curvaron levemente. A los ojos de todos allí, ya no era el frío abogado millonario, sino un padre torpe criando niños pequeños. La voz del director resonó firmemente. Por favor. Por favor. Den la bienvenida a Emma Wilson, una estudiante sobresaliente que representa a toda la clase graduada para pronunciar su discurso. Una ronda de aplausos estruendosa estalló. Emma respiró profundamente y se levantó. Sus piernas temblaban ligeramente, pero aún así subió cada escalón de madera hacia el escenario. El papel en sus manos temblaba suavemente. De pie ante el micrófono, las luces brillando en sus ojos la hacían parpadear constantemente. Todo el salón cayó en silencio. Cientos de ojos fijos en la niña del vestido blanco. La voz de Emma se elevó, al principio pequeña y temblorosa, pero gradualmente más fuerte y clara. Una vez pensé que este mundo solo tenía abandono. Una vez creí que mis hermanos y yo siempre estaríamos perdidos, sin un lugar que realmente nos perteneciera. Una leve agitación se extendió por el auditorio, pero rápidamente se acalló de nuevo. Emma tomó otra respiración y levantó la cabeza alto. Pero entonces conocí a alguien que nos dio a mí y a mis hermanos un hogar. Me enseñó que el amor es más fuerte que el odio, que el perdón puede sanar incluso las heridas más profundas. En la primera fila, Thomas estaba sentado inmóvil. Su corazón se sentía oprimido, sus ojos se nublaron de lágrimas, pero no quiso parpadear, temiendo perderse este momento. Emma miró hacia la primera fila donde él estaba sentado. Su voz temblaba, pero aún así habló. Cariño, hoy no solo me estoy graduando de las lecciones de la escuela, me estoy graduando de mi propio pasado. Quiero decir gracias a mi papá. La palabra papá hizo que todo el salón se agitara. Algunos padres se llevaron las manos a la boca, miradas de sorpresa cruzándose entre ellos. Thomas se quedó helado, sus labios temblaban. Las lágrimas corrían por su rostro, incontenibles. Emma dobló el papel e hizo una reverencia. Todo el salón se puso de pie, aplaudiendo estruendosamente. El aplauso rodó como olas, surgiendo por cada rincón. Bajó del escenario, sus ojos nublados de lágrimas. Acercándose a la primera fila, Emma no pudo contenerse. Corrió directamente hacia Tomás. Él acababa de levantarse cuando ella lo abrazó, presionando su cabeza contra su pecho. «Te quiero, papá». La voz de Emma se quebró, temblorosa pero firme. Tomás cayó de rodillas, envolviéndola fuertemente en sus brazos. Lloró. La fachada severa que siempre llevaba finalmente desapareció. Los dos niños pequeños gatearon hasta allí, agarrándose a sus piernas con balbuceos risueños. En ese instante, los cuatro formaron un círculo. Abrazándose, los flashes de las cámaras se dispararon continuamente. Muchos padres se secaron los ojos. Una maestra exclamó, «Así es como se ve una familia real». Ana estaba detrás de ellos, levantando la mano para cubrirse la boca, ocultando una sonrisa llorosa. No intervino, solo observó en silencio. A sus ojos, realmente se habían convertido en una familia. Esa tarde, la luz dorada del sol se filtraba a través de las grandes ventanas del salón, inundando el espacio de brillo. El presentador subió, su cálida voz resonando por todas partes. Esto no es solo una graduación, es el comienzo de una nueva familia. Los aplausos tronaron de nuevo, no solo para una niña pequeña, sino para las 4 personas que se habían encontrado después de la pérdida y el dolor. Cuando la ceremonia terminó, la gente se fue lentamente. Thomas llevaba a un niño en sus brazos, sostenía la mano de Emma mientras el otro gemelo caminaba tras ellos.
Juntos, los cuatro salieron por las grandes puertas, adentrándose en la luz resplandeciente de la tarde que se extendía por el patio de la escuela. Emma se volvió, mirando las puertas del salón cerrándose detrás de ella. Sus ojos brillaban con una nueva fe. Susurró suavemente, su voz pequeña pero resonando en el corazón de Thomas. A partir de hoy ya no somos piezas rotas, somos una familia. Thomas se agachó y besó el cabello de su hija. Por primera vez en años, el vacío en su pecho había desaparecido por completo. Sabía que el pasado siempre permanecería, pero el presente y el futuro ahora tenían un nombre: familia. 15 años después, el distrito céntrico estaba más animado de lo habitual. Frente al edificio llamado The Wilson Foundation, cintas azules y blancas colgaban por todas partes. Cientos de niños de orfanatos y centros sociales se reunieron, sosteniendo globos, sus ojos brillando de emoción. Un coche plateado se detuvo. La puerta se abrió y Emma salió. A los 22 años, vestida con un sencillo traje de oficina, su rostro llevaba la madurez del tiempo. Pero sus ojos aún conservaban el mismo brillo inocente. Su sonrisa sola parecía suficiente para iluminar toda la esquina de la calle. Dentro del auditorio, el silencio cayó mientras todos esperaban. Emma se acercó al podio, su voz clara y segura. Hoy inauguramos el primer hogar de la Fundación Wilson, un lugar donde cualquier niño abandonado o maltratado puede encontrar seguridad. Yo una vez fui uno de esos niños y sé que nadie merece crecer con miedo o en el frío. Los niños necesitan amor. Hasta se necesita amor, no lástima. Un aplauso estruendoso estalló. Decenas de reporteros levantaron sus cámaras, capturando la imagen de la joven mujer, fuerte y gentil a la vez. En la primera fila, Thomas estaba sentado en silencio. Ahora, pasados los 50, su cabello estaba veteado de gris, sus movimientos más lentos que antes, pero en sus ojos ardía un orgullo inconfundible. A su lado, Ana se inclinó y susurró: ¿Ves? En aquel entonces, salvaste a 3 niños, y ahora ellos son los que están salvando a tantos otros. Thomas asintió levemente. Se llevó la mano para ajustarse las gafas, aunque le temblaba. Por el rabillo del ojo, una lágrima se acumuló y rodó lentamente por su mejilla. Era la lágrima de un padre que veía la semilla que una vez plantó, ahora crecida, floreciendo y dando fruto. Los gemelos, ahora de 16 años, estaban sentados en la misma fila. El mayor, Ethan, alto y sereno, era un apasionado de la pintura. A menudo dibujaba a los niños que visitaba en los orfanatos. Un cuaderno de dibujo descansaba en sus manos, y ya estaba absorbido capturando trazos rápidos mientras observaba. El menor, Evan, era todo lo contrario, enérgico y extrovertido. A menudo se ofrecía como voluntario para entrenar a niños pequeños en baloncesto. En ese momento, Evan se levantó de su asiento en el salón, gritando y liderando los aplausos para su hermana. El cántico de Emma, Emma, Emma se extendió por la sala, llenando el auditorio de una calidez eléctrica. Emma sonrió, sus ojos brillando mientras miraba a sus hermanos. Sabía que ya no eran los niños temblorosos en una habitación extraña de hace años, sino jóvenes árboles crecidos, listos para dar refugio a otros. Cuando la ceremonia terminó, Emma bajó del escenario. Decenas de niños corrieron hacia ella, envolviéndola con sus brazos. Una niña de pelo rizado, de unos 6 años, con lágrimas en los ojos, levantó la vista y preguntó: ¿Tendré un lugar donde dormir a partir de ahora? Emma se arrodilló, abrazó a la niña con fuerza y respondió con una voz ahogada pero firme: Tendrás un hogar y tendrás una familia. A distancia, Thomas observaba. En su mente, la imagen de esa niña se fusionó con el recuerdo de Emma. Hace mucho tiempo, temblando mientras abrazaba a sus 2 hermanitos en una fría noche lluviosa. Pensó en silencio. El círculo se ha cerrado. Esa tarde, toda la familia se reunió en la mansión familiar. La comida fue sencilla, no un banquete lujoso, solo pollo asado y ensalada que Ana había preparado. Pero las risas y las conversaciones llenaron la habitación de calidez. Ethan sacó su nuevo dibujo, una imagen de un círculo, 4 personas abrazándose con una luz brillando detrás. Emma miró el dibujo, sonrió y susurró: Exactamente, esos somos nosotros. Evan rió a carcajadas,
levantó su vaso de zumo de naranja y dijo, y ahora somos aún más, porque cualquiera que entre en la Fundación Wilson se convierte en parte de esta familia. Thomas se sentó en silencio. Miró alrededor de la mesa, a cada rostro radiante. Recordó los viejos tiempos, cuando la casa estaba en silencio, sin nada más que el sonido del viento y la oscuridad. Ahora cada rincón rebosaba de vida. Habló suavemente, su voz baja y cálida. Una vez pensé que lo había perdido todo, pero ustedes me trajeron de vuelta. Emma se volvió tomando su mano. Ethan y Evan pusieron sus manos encima también. 4 manos apiladas, firmes e inseparables. Afuera, el atardecer se extendía por el amplio jardín, pintándolo de rojo con su resplandor. Niños del vecindario corrían, sus risas resonando. Una suave brisa agitó la ventana. En ese momento, Thomas cerró los ojos y sonrió. Vio a su esposa e hija, hace mucho tiempo idas, en algún lugar cercano, sonriéndole. Pero el dolor ya no estaba allí. Había cumplido la promesa que una vez se susurró a sí mismo, que ningún niño volvería a ser abandonado. Y ahora Emma, Ethan y Evan, los 3 niños de aquellos años, habían convertido su pérdida en una luz que se extendía por todas partes. Emma se levantó y salió al porche. Miró el cielo brillante, su corazón elevándose con un voto. No me detendré. Todavía hay tantos niños que necesitan un hogar. Detrás de ella, Thomas salió, su mano descansando sobre el hombro de su hija. No dijo nada, solo asintió levemente. En su corazón sabía que esta familia seguiría plantando semillas para que la luz nunca se apagara. Esta historia cierra con un final verdaderamente hermoso. De una oscura noche lluviosa, 3 niños que parecían abandonados por todo el mundo finalmente encontraron un hogar. Y desde ese mismo momento, el corazón de un hombre cerrado por la pérdida se abrió una vez más, comenzando un nuevo viaje. El viaje del amor y el perdón. El mensaje que Story for Heart quiere compartir es cristalinamente claro. Aquellos que hacen el mal finalmente pagarán el precio por lo que han hecho, mientras que aquellos que viven con bondad siempre serán recompensados al final. Los niños una vez abandonados ahora tienen una familia. El padre perdido en la adicción y los crueles tíos finalmente enfrentaron las consecuencias, y Thomas, el hombre que lo había perdido todo, descubrió la luz de nuevo a través de su propia compasión. Este es el mismo valor que siempre hemos deseado compartir con ustedes. Historias conmovedoras, historias emotivas, no solo para escuchar y olvidar, sino para reflexionar, para que cada uno de nosotros pueda ver que el amor es siempre la mayor fuerza. Y ahora quiero escucharlos a ustedes, nuestra querida audiencia. Si fueran Emma, ¿estarían dispuestos a perdonar a su padre y a sus tíos? ¿Creen que el perdón realmente trae sanación? ¿O es la justicia estricta la verdadera respuesta? ¿Han experimentado alguna vez un momento en que el amor cambió su vida? Compartan sus pensamientos en los comentarios, porque siempre me importan y valoro los sentimientos de cada persona que sigue este canal. Finalmente quiero preguntar, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido la vida últimamente? Espero que siempre encuentren un poco de paz cada día, y deseo que cada vez que pasen por Story for Heart, puedan sentir la calidez que les recuerde que nunca están solos. Nos vemos de nuevo en los próximos videos, donde continuaremos nuestro viaje juntos con más historias conmovedoras y emotivas.